las puertas a esta gran editorial que es Penguin Random House, que me escogieron casa además dentro de esta casa, que es Lumen, y ha sido una gran aventura, pero además fue, la verdad, una gran victoria llegar de Monterrey, porque siempre me preguntan, es difícil ser mujer, es más difícil ser de Monterrey. La verdad. Cada vez menos, pero sí en aquel momento era difícil, había que creer mucho. Y yo creí mucho, crucé los cerros, pero hubo quien me abrió la puerta. Sí. Y tengo muchísimo que agradecer y todos los días vivo con este agradecimiento y luego me preguntan, ¿y es difícil ser una mujer de 60 años en este camino? Yo creo que ha sido lo más fácil que me ha pasado, lo mejor que me pasó fue que la primera edición del Murmullo se publicara un mes antes de que yo cumpliera 50 años. Sí. Y que saliera a los 60. Creo que llegar a los 50 me hizo comprender que pues ya tenía una novela en un cajón que no había llegado y que llegara me recuerda todos los días de que este es un camino de agradecimiento. Sí. Y de que además, una novela es una conversación. Yo soy comunicóloga y yo ya tenía una novela que no había llegado a su destino. Es decir, alguien que habla lanza un mensaje y si nadie lo escucha, sucede una gran frustración. Y entonces yo llegué a tocar esta puerta con una cierta frustración, bien amable, bien linda, pero una frustración de no haber logrado que llegara un mensaje, ¿no? Pero de todas maneras me senté a escribir esta novela cuando se publica, dices, para esto estamos aquí. Porque no se lanza una novela como una botella al mar, Sí. se lanza como un mensaje. Un emisor, el novelista, lanza un mensaje que es la novela y la recibe el lector, que es el receptor. Y empieza una conversación. Y han sido 10 años de conversaciones hermosísimas. Así es. Han sido 10 años de darme cuenta además de que una novela que escribí con miedo, siempre se escribe Como con miedo, las buenas pero novelas. que escribí con miedo porque yo sabía que estaba como haciendo pedazos algunas de los romances de la historia de México y no sabía cómo lo iban a recibir los lectores y decía, capaz que me reciben a pedradas. Eso decía. Nadie me ha recibido con pedradas. Yo creo que más bien estamos encontrando en estos 10 años también un México que está muy, muy dispuesto a abrazar la diversidad. Sí. La diversidad de todo tipo, la diversidad física, pero también la diversidad histórica, que es de la que yo estoy hablando aquí. Recuerdo la primera vez que tuvimos una conversación con la primera editora de esta novela, que era sincerísima, y que me dice, ¿qué hace una señora de Monterrey que trepada en un cerro escribiendo? Si en Monterrey nadie escribe, ¿no? Y le dije, pues escribimos mucho, pero hay que mirar a todos lados las historias de todas las esquinas de este país. Y me dice, pues vamos a ver, porque es muy regional. Y eso es en serio que ese sí es un momento que hoy, en retrospectiva, agradezco haber respondido ahí y no después en la regadera, ya Sí, saben. claro. Sí. Ahí en ese momento le dije, yo veo mi novela en todos lados, es regional, pero no hay novela en la historia de la humanidad que no lo sea. Así es. Y todos los lectores de todos los idiomas, esto es universal, lo que queremos es ir a un viaje. Por eso leemos, no es la ortografía, es el viaje, es la aventura. Y me parece que, ¿por qué no va a querer venir un ruso a Linares? Y yo ya fui a Rusia a muchas novelas, ¿no? Y si el París de Víctor Hugo es una novela regional también, por más que nos parezca sofisticada. Claro. Y ahí vamos, al pasado, al futuro. ¿Y por qué no va a querer venir un ruso? Y sí, ahora hay rusos leyendo y queriendo venir a Linares porque me escriben que quisieran venir a Linares. Y de eso se trata, ¿no? Y bueno, a ver si les toca jugar acá en Monterrey para que puedan venir a Linares. Pues me da gusto haberle dado voz a estas angustias y a esta necesidad que yo siempre tuve aún en la infancia de vivir en un país que no me cuenta. Y no me cuenta porque soy de Monterrey y que
me avienten un tomate. Si alguien ha leído en un libro de historia de la primaria, secundaria o prepa algo sobre Monterrey, nadie, ni yo, ni Monterrey. Y entonces eso me parece a mí es meternos en un peligro como mexicanos, pero también vivir en Monterrey y pensar que la historia no te afecta es un gran problema, porque resulta que te vas sintiendo ajeno sin recordar que los caprichos de gente pues que parece lejana te afectan tanto. Y entonces en el 2010 que yo estaba escribiendo que me senté a escribir esta novela, el primer párrafo de esta novela ya me hizo entender que aquí había magia y la dejé suceder. Y fue un accidente encontrar a Simonopio y luego necesitaba que alguien fuera a rescatarlo, pero se me ocurrió que una viejita ancianita, y luego dije, no va a llegar a tiempo porque se va a mover muy lento. Y entonces llegaron las abejas. Y entre estos tres personajes conforman una triada que después yo comprendí que era como construir una mitología. Y decía, pues qué atrevimiento construir una mitología en el pleno siglo XXI. Y dije, oye, es de los permisos que me di, ¿por qué no? Porque ¿quién nos ha dicho que la mitología ya se tuvo que haber escrito? ¿Por qué no de aquí en adelante? Y entonces todo ese tono viene de ahí, pero luego tiene este otro aspecto. El viejo que narra la historia la va narrando de manera oral y eso también le imprime en esa primera persona no nada más las palabras orales y las interrupciones, sino también las elipsis y las confusiones y déjame regresarme para atrás, porque es un narrador que está contando como si estuviéramos oyendo, escuchando a nuestro abuelo. Entonces tiene estos dos aspectos y sí, y fue Simonopio y las abejas y la nana reja la que me sumergieron en esta sensación de que la magia viene de la naturaleza. Ahora las dos hemos leído mucho, mucho, pero es un personaje que va a quedar en el inconsciente colectivo. Y nuevamente, es mi curiosidad de lectora y mi curiosidad de escritora. ¿Cómo apareció este Simonopio? ¿Apareció entero? ¿Existe este nombre Simonopio? ¿O se fue construyendo y tú lo fuiste conociendo en la medida que lo fuiste escribiendo? ¿De dónde sale este personaje tan impresionante? Me cautivó la imaginación y lo dejé ser. ¿Y a dónde me iba a llevar? Y yo quería conservarle su misterio y me di cuenta de que solo el silencio es capaz de tener tanto misterio. Y entonces quise darle ese silencio a ver cómo, y entonces le di ese aspecto y dije, además, tú sabes, o sea, esto es arte, pero es estrategia también, y tienes que decir, ¿esto para qué me va a servir, no? Fue la nana reja por él, lo trae, pero también se trae a las abejas, y yo dije, ¡ay, qué la nana reja! ¿Y ahora qué voy a hacer con las abejas? Pues en ese silencio le van a hablar. O sea, se fue construyendo página a página, pero se fue construyendo en ese silencio, pero en ese silencio entonces tiene el poder de oír y escuchar, ¿no? Oye más porque se desarrollan mucho los sentidos cuando uno no funciona, y entonces oye con mucha agudeza, pero escucha con mucha atención. ¿Y a qué va a escuchar? Pues las voces de las abejas. ¿Y qué le van a decir? Y entonces se fue haciendo esta historia. Bueno, las abejas son las que mandan en esta historia. Tienen a Simonopio, este niño medio abeja, medio niño, pero le tienen una misión. Y lo que sucede es que cuando llegan al pueblo, y digo ya a la hacienda, a la amistad, con el niño que desahuciado, se va a morir, pensaban, la nana reja escoge qué nombre le han de poner para bautizarlo. Y sí es un nombre muy extraño. Yo pensé que era mexicano, que era un nombre así No. mexicano. No. Él es él. Es Él único. él, Es Simonopio. es el segundo Simonopio que conozco yo en la vida, pero déjame decirte Por por favor, qué. ¿cuál es el primero? Porque cuando estaba yo escribiendo esta novela, yo no podía ir a Linares, nunca había ido a Linares, de hecho. La escribí nada más con la sensación de las historias que contaba mi abuelo.
No pude ir a Linares mientras la escribía porque era muy peligroso. Entonces, no fui sino hasta ya publicada la novela, pero lo que pasa es que la nana Reja viene y dice, ¿qué nombre le vamos a poner? Ella era la que le iba a poner el nombre. Y viene a mi archivero de las anécdotas del abuelo que yo tuve que usar para poder contar esta historia. Porque me di cuenta, no has ido a Linares, pero Linares ya vive en ti. Te lo contó tu abuelo en todas estas anécdotas simpatiquísimas. Era muy simpático, pero con también medio con mucha picardía. Y entonces él contaba que él le había salvado la vida a un niño, Simonopio, con un sinapismo. Y nos daba mucha risa siempre. Y decíamos, el nombre de Simonopio ya da risa de por sí, ¿no? Sí. Ahora ya no tanto, ahorita ya... No, o sea, ahora Simonopio está a otra altura. Pero daba risa el nombre de Simonopio, daba risa la aliteración, el sinapismo para Simonopio. Y además nos daba risa que mi abuelo creyera que sin antibióticos le hubiera salvado la vida a Simonopio simplemente con un parche de mostaza, ¿no? Entonces, eso es todo lo que sabemos de ese Simonopio, claro, que vivió porque mi abuelo lo salvó y que mi abuelo lo apodaba Simonopio. Pero la novela la terminé, Simonopio se convirtió en quien se convertiría, se publicó, fui a dar una conferencia a una universidad, a muchas maestras de literatura, esas lo preguntan todo, ¿verdad? En todo quieren encontrar significados. Ah, claro. Y entonces se levanta una y me reclama, Sofía, no existe el nombre de Simonopio. Y yo me metí a la enciclopedia de los nombres. Y tú fuiste a buscar el nombre de Simonopio a la enciclopedia de los nombres. Le conté la anécdota de mi abuelo. Okay. Y en eso me dice, pues me metí pensando que era un apodo del origen del nombre original, Simón. Y entonces fui a la enciclopedia de los nombres y tú buscaste el nombre de Simón en la enciclopedia de los nombres. Y les dije, no, yo no, nada más mi abuelo, o sea... Nada más mi abuelo, mucho más importante. Y entonces me dice, entonces no sabías, Sofía, que el nombre de Simón en hebreo quiere decir el que escucha. Ay, no. Es que se me pararon los pelos. Todavía, yo creo que es de los mejores hallazgos que han sucedido en estas conversaciones que tenemos. Ese hallazgo me impactó como... Hay yo que soy tan intuitiva, instintiva para escribir, le hice caso a la nana Reja y de ahora en adelante ya le llamo a mi tripa, porque siempre digo que escribo con la tripa, ya le llamo nana Reja. Me lleva por muy buen camino la nana Reja. La nana Reja habita en ti. Pues en mi tripa, sí, o sea, yo le hago caso, le hago caso porque sí saben que en la tripa tenemos una membrana de neuronas que se comunica, claro. Es un cerebro muy primitivo que le comunica al cerebro más invadido por críticos internos, le informa cosas, ¿no? Ahí está el instinto y ahí está, bueno, pero también creo que ahí está la creatividad y quizá la sabiduría ancestral también habita ahí. Y si yo hubiera dejado que el cerebro marcara toda la pauta de esta novela, no me hubiera encontrado a Simonopio, y no se llamaría Simonopio, y hablaría como parlanchín, ¿no? Y le hice caso a esta tripa, que de verdad nunca me ha fallado, y a partir de que ya vi que escogió muy bien el nombre, mi tripa se llama Nana Reja. Pensé que en la extrema ancianidad, por fin algún día, tal vez, quizá con suerte, lleguemos a saberlo todo. Y para saberlo todo, quizá hay que tener los ojos cerrados, quizá. O sea, y oír precisamente la tripa. Ojos que no ven, corazón que siente. Que el corazón que siente y que, pues, luego ya en esa ancianidad parece que están ahí nada más, pero quizá lo saben todo. Después me han escrito mucho preguntando que si Nana Reja es como Coco, la caricatura. Y les digo, no, Coco se basó en Nana Reja porque Nana Reja es anterior.
¿verdad? Pero no, en realidad yo creo que todos conocemos esa ancianidad, ¿no? Todos la conocemos en estos ranchos en los que pasamos la niñez o lo que sea. Y entonces así nació Nana Reja, pero después fue súper poderosa. O sea, resulta que cuando encontré su historia, estaba ahí en esa ancianidad, pero se había asegurado de que existiera ahí la vida necesaria con esta historia previa que ella tiene y que ya se está preguntando por qué estoy aquí. Bueno, es que ya no se acuerda que también tiene el mismo inicio que Simonopio. Vienen del mismo lugar, abeja, Simonopio, Nana Reja, y necesitaba estar ahí para asegurar el camino para Simonopio y las abejas. Exacto. Lo mágico aquí fue, lo dejé suceder y dije, es mi manera de ponerle flores a lo que no me gusta. Porque pienso que la historia en México siempre se cuenta con una sola verdad, desde un solo género, una sola región, además con todos estos héroes que nos cuentan, pero héroes que si los analizas bien, decidían por capricho ciertas cosas, ¿no? Y te cambian el destino, nos cambian el destino a los que no salimos en los libros de historia. Y entonces ya de ahí dices, esto como que no me cae bien. Pero luego además sí esto es un hecho que uno de ellos de aquella época, el otro día conocí a una nieta y me dio mucha pena porque, bueno, ahí está, en la novela, Plutarco Elías Calles, se escribe una ley para que si hay árboles frutales no se expropie la tierra. Porque él ahí cerca de Linares ya tenía una tierrita donde también ya había unos naranjos porque había naranjos, así nada más, se dedicaban a lo mismo, la caña, el maíz, pero había naranjos. Y así dijo, donde haya árboles frutales, que no se expropie. Y yo siempre he sabido que es histórico esto, que se arrancó toda la caña de azúcar que se cultivaba ahí para plantar naranjos, para ganarle a la reforma agraria, porque la gente hace lo necesario para proteger lo propio, ¿no? Y sí lo lograron y por eso todavía tenemos la zona citrícola que tenemos en Nuevo León. Fue por eso, ¿te imaginas qué duro y qué inversión y qué valentía se necesitó para tomar esa decisión? Pues lo hicieron. Pero de todas maneras, eso es un aspecto que no me gusta. Es horrible. Es así como de repente decimos de broma aquí, es que es más mágico la realidad que la magia, ¿no? Pues no, las abejas, Simonopio, Nana Reja fueron mi respuesta a eso y comprendí que si no me gustaba esto, más valía que yo les pusiera flores. Y eso es, las abejas son las flores y de hecho, bueno, sí traen flores a este lugar. O sea, claro, la metáfora es perfecta. Metáfora perfecta. La metáfora es la que detona el éxodo del campo a la ciudad y nos cambia, no nada más Linares, Monterrey, nos cambia todo el país y continúa, es una historia que continúa hasta hoy. Pero es que además no solamente Linares ni Monterrey,